Unity Vision en ciencia y fe, creando un puente de fe entre la ciencia y la espiritualidad. Promovemos una espiritualidad práctica para el día a día basada en el autodescubrimiento de las leyes universales. Nadie escapa al alcance de la ley, la conozca o no. La prosperidad, la salud física y mental, el éxito social y en las relaciones interpersonales tienen su explicación en el uso de estas leyes. Si estás cansado de una religiosidad no participativa y decides comprender y aplicar las leyes espirituales que operan a través de ti, te invitamos a ser nuestro seguidor. Creemos en la ciencia y en la fe. Creemos que la más perfecta de todas las ciencias es la ciencia espiritual. Encrucijadas cotidianas, la Torre de Babel y Pentecostés hoy. En una época antigua, todas las personas hablaban un mismo idioma. La comunicación entre ellas era perfecta y reinaba una comprensión completa también entre ellos. Compartían juntos tanto la felicidad como las tristezas, formando una comunidad unida y armoniosa. Sin embargo, este idilio comenzó a cambiar. Poco a poco las personas se volvían más individualistas y más egoístas. Alimentaban sus personalidades y también creían que podían conquistar cualquier cosa por sí mismo sin necesidad de adherirse a ninguna de las leyes universales que antes ellos seguían. En ese afán de poder y de dominio, su unidad empezó a fragmentarse. Un buen día decidieron trasladarse al valle de Sinar, un lugar que metafísicamente simboliza mente dividida. En ese valle fueron consumidos por la ambición. Allí idearon un proyecto monumental. Construyamos una torre tan alta que pueda llegar al cielo. Esta torre representaba su deseo de conquistar los cielos y de convertirse en seres superiores, divinos, olvidando su humildad y su unidad original. Pero el crecimiento del egoísmo y la separación que esto provocó fue tal que llamaron la atención de Dios. Viendo cómo la humanidad se desmoronaba internamente, Dios decidió que ya era suficiente. Él castigó la arrogancia y división de su pueblo, dotando a cada uno de un lenguaje diferente. Desde ese momento, el idioma que cada grupo hablaba sería un reflejo de su mente y su corazón separados y egoístas, incapaces de comprenderse los unos a los otros. Así la construcción de la torre se detuvo y la gente se dispersó por toda la faz de la tierra. Ya no estaban unidos por un solo idioma, sino fragmentada en numerosos lenguajes que simbolizaban su separación interna y su alejamiento de la unidad y la comprensión mutua. Después de la experiencia de la Torre de Babel y por muchos siglos, los hombres continuaron separados en sus mentes sin entenderse, hablando diferentes lenguajes y enfrentando grandes barreras en la comunicación. Esta
separación mantenía a la humanidad sumida en el sufrimiento. A pesar de ser iguales, no nos veíamos como extraños unos a otros. Competíamos en vez de compartir entre nosotros, como si fuéramos partes de diferentes cuerpos. Un buen día, un maestro llegó, con una mente más avanzada que cualquier otra. Desde pequeño, ese maestro sabía que su misión era traer el amor y sacarnos del valle de Sinar, disolviendo la torre de Babel a la nada. Su nombre era Jesús. Para que dieran testimonio de su obra y de lo que puede lograr al creer, Él congregó a 12 seguidores, 12 hombres como tú y como yo, con fortalezas y con debilidades. Él desde lo lejos supo quiénes serían aquellos que lo acompañarían. Pasó el tiempo y los discípulos aprendieron de sus maestros la sabiduría del reino. Jesús estuvo con ellos cuidándolos como hermanos. Les enseñó todo lo necesario para entrar en el maravilloso mundo cósmico interior. Así, cuando estuvieron listos, Jesús entendió que ya era tiempo de pasar a la dimensión sin forma, permitiendo que ellos aprendieran por sí mismos el camino a través del buen pensar y actuar correcto. Los mandó a orar sin cesar, les avivó su mente y les prometió que por su disciplina tendrían acceso al Espíritu Santo como guía de la conciencia suprema. Un día, tras varios días de estar acariciando la conciencia superior con sus corazones y oraciones, descendió sobre ellos la manifestación esperada. Lenguas de fuego aparecieron llenándolos de luz y activando el poder de la fortaleza. Sus voces adquirieron poder y sus mentes trascendieron la barrera de la separación. Pudieron estos 12 así reconocer por ellos mismos la unidad detrás de todo lo manifiesto. Los discípulos, ahora iluminados y fortalecidos, comenzaron a esparcir la sabiduría y el amor de su maestro por todas partes. Hablaban diferentes lenguajes y sin embargo todos podían entenderlos. La barrera de la de Babel había sido finalmente abolida. El mensaje de unidad y de amor de Jesús resplandecía en sus palabras y en sus acciones. La humanidad poco a poco comenzaba a despertar de su largo sueño de separación. Los discípulos, con la fuerza del Espíritu Santo, eran capaces de ver a cada persona como una versión individual del Cristo, entendiendo que todos éramos contenedores de divinidad. La sangre de la competencia se transformó en un flujo de cooperación. Los corazones endurecidos en fuentes de empatía. Donde había sufrimiento, donde había confusión, ahora había luz y claridad. La humanidad avanzaba hacia una nueva era, una era de unidad y de amor guiada por el legado de Jesús y sus discípulos. La torre de Babel, simbolizando la separación y el sufrimiento, quedaba en el olvido, reemplazada por una conciencia colectiva despierta, unificada por el amor y la comprensión mutua. Y este fue el verdadero milagro, el milagro de apreciar una humanidad conectada en espíritu, trascendiendo las barreras del lenguaje, las barreras de la cultura y comprendiendo que todos somos uno,
uno iluminados por la chispa divina que habita en todos. La historia de la Torre de Babel y de Pentecostés no son simplemente relatos antiguos, no son relatos que encontramos en la Biblia. Estos relatos, estas parábolas o estas metáforas representan dilemas eternos que la humanidad enfrenta día a día. El egoísmo, la separación versus la unidad y la comprensión. Estas metáforas ancestrales son tan vigentes hoy como lo fueron hace miles de años. Hoy en día, el egoísmo se manifiesta en diferentes formas: divisiones políticas, desigualdades sociales, discriminación, conflictos. Cada uno de esos actos egoístas, por pequeño que sea, contribuye a la construcción de nuevas torres de Babel. Las comunidades de hoy se enfrentan y se fragmentan, y con ello se pierde la empatía y la comprensión. Las redes sociales, aunque nos conectan, también actúan como divisores, creando a veces burbujas de información y realidad individuales. Por otro lado, la historia de Pentecostés representa el retorno a la unidad, a la compasión, al amor. Tras la resurrección de Jesús, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, entendiendo y siendo entendido por todos. Los momentos de unidad y de solidaridad emergen en situaciones de crisis globales, en situaciones de desastres naturales, de pandemias, etc. Estas experiencias no gratas nos recuerdan que a pesar de nuestras diferencias, compartimos todos una humanidad común. La empatía y la compasión son herramientas que nos permiten superar las barreras construidas por el egoísmo. Cada acto de bondad es un ladrillo en una torre de unidad y de entendimiento. Cada día, cada momento, enfrentamos la elección de actuar desde la separación o desde la unidad. Este dilema no es excepcional, es un dilema cotidiano. Elegir la compasión sobre la indiferencia. Un simple ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Que sea sincero puede hacer una gran diferencia. ¿Será acaso que el mundo moderno, inundado de tecnología, de información, podemos redescubrir el valor de la unidad, de la empatía, y construir no torres de Babel, sino puentes de compasión? Esa pregunta se la dejo al corazón de cada uno. Una vez más, gracias por ser nuestro seguidor, y recuerda que donde quiera que estés, recibe la bendición en amor y en gracia. La oración de protección de James Villette Freeman. La luz que es Dios nos rodea. El amor que es Dios nos envuelve. El poder que es Dios nos protege. La presencia de Dios vela por nosotros. Donde quiera que estamos, Dios es. Todo está bien. Y es así. Unity Vision en Ciencia y Fe.
creando un puente de fe entre la ciencia y la espiritualidad. Promovemos una espiritualidad práctica para el día a día basada en el autodescubrimiento de las leyes universales. Nadie escapa al alcance de la ley, la conozca o no. La prosperidad, la salud física y mental, el éxito social y en las relaciones interpersonales tienen su explicación en el uso de estas leyes. Si estás cansado de una religiosidad no participativa y decides comprender y aplicar las leyes espirituales que operan a través de ti, te invitamos a ser nuestro seguidor. Creemos en la ciencia y en la fe. Creemos que la más perfecta de todas las ciencias es la ciencia espiritual.